En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos en este día viernes. Reconocemos tu presencia en medio de nosotros y te pedimos que nos dé la gracia y la conversión sincera. Que tu amor misericordioso se manifieste en nuestras vidas y que nosotros hagamos siempre tu santa voluntad. Que tu palabra inspire nuestros corazones para hacer siempre lo que a ti te agrada. Amén. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas sellaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dennos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se lo aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben del día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Nos encontramos, hermanos y hermanas, en el día de hoy aquí con mi princesa, mi hija, y con su compañerita del colegio, Jennifer. Y ellas han querido conmigo meditar un poco la palabra del Señor del día de hoy. Princesas, en el día de ayer comenzó el Señor Jesús a hablar de la vigilancia, de estar preparados. Ayer nos daba un ejemplo y hoy nos quiere dar otro ejemplo para hablar de esa preparación. Y habla de 10 doncellas. ¿Qué son doncellas? Como acompañantes, Acompañantes, ¿tú qué dices? No vienen siendo más que todo como, pues sí, acompañantes como hacia el hombre, como, no sé, algo así. Bueno, doncellas significa jovencitas como ustedes. Eso. Doncellas son jóvenes, simplemente señoritas. Pero está diciendo allí que se acerca el momento justamente de una gran celebración. Una celebración de bodas, un matrimonio. Un matrimonio. Y va a ocurrir entonces, el Señor estaba manifestando con esta parábola que el reino de Dios se parece a eso, donde hay unas doncellas, dice que son 5, que son ¿qué? Sensatas necias. Y 5 necias. ¿A qué hace referencia la sensatez? ¿Qué es ser sensato? Al pensar, pues, o sea, ser como precavido. Ser precavido, Cuidadoso. ser inteligente y saber qué es lo que hay que tener listo, preparado. Los necios, en cambio, son personas perezosas, descuidadas y no estar pendientes de lo que ocurre. El Señor está hablando en este momento, en este Evangelio de San Mateo, de la preparación para encontrarnos con Él. Y así como ayer hablaba de esa preparación con el Evangelio de ayer, hoy también nos recuerda cómo prepararnos pensando en esas 5 doncellas que fueron sensatas, prudentes, cuidadosas, precavidas, exactamente. ¿Y por qué? Les pregunto a ustedes, ¿por qué ser precavidos? ¿Por qué debemos ser precavidos para el reino de Dios? Pues como pasa ahí, no sabemos cuándo llegará el esposo, o sea, la segunda venida de Jesús. ¿Sí? ¿Y tú qué dices, Jennifer? Concuerdo con lo mismo. Sí. ¿Y cómo nos preparamos para esa venida del Señor Jesús, Jennifer? ¿Qué podrías pensar tú? Creo que básicamente cumplir con todos los mandatos que se nos está dando en los 10 mandamientos y pues, o sea, intentar ser buenos, no tanto para el tema de que vamos a salvarnos, sino porque realmente debemos ejercer la bondad y llegar a demostrar el Espíritu a todo el mundo y cómo ese Señor nos puede llegar a demostrar todo su amor. Muy bien. Qué bonito lo que estás diciendo, porque habría que pensar en lo siguiente.
Nosotros no debemos amar a Dios simplemente como una obligación, no como un mandato, sino amarlo por amor. ¿Qué significa? Ya Él nos ha amado infinitamente, y como nos ama infinitamente, nosotros debemos responderle con amor. Entonces los mandamientos no los cumplimos como una obligación simplemente, sino como una respuesta a un Dios que nos ama infinitamente y que su amor es tan grande que se entregó por nosotros en la cruz. Pero Él nos ha prometido entonces que va a volver. Eso es lo que está diciendo en el Evangelio, que Él va a volver, y lo compara a este momento particular. Que debemos estar preparados. Habrá un grupo de personas que no quieren estar preparados. ¿Quiénes son esos? Cuando hablamos de los insensatos, cuando hablamos de los necios, estamos hablando ¿Los fríos? los fríos, los que no viven en la gracia de Dios, los que no les importan los sacramentos, los que no les importa la palabra de Dios, los que simplemente pueden decir o no creo en Dios, o así crean en Él, me es indiferente que exista o no, ¿cierto? Y entonces no les importa. Pero qué bueno es que nosotros tres, ustedes, señoritas, doncellas, y yo, pero también ustedes, hermanos y hermanas que nos están escuchando y viendo, pues hagamos parte de ese grupo de las doncellas sensatas, preparados y preparadas. ¿Para qué? Para darle cuenta a Dios. Ayer lo decíamos y hoy lo repite el Evangelio: no sabemos ni el día ni la hora en que Jesucristo va a volver. Entonces, lastimosamente muchos grupos, denominándose seguidores de Cristo también, a veces empiezan a crear falsas noticias, y entonces dicen, no, es que la fecha de la venida del Señor está al día, y así lo han organizado muchas veces en el año 2000 y otros momentos, que ya iba a venir el Señor, que ese era el año y que esa era la fecha, y simplemente con interés de ¿qué? De aterrorizar y de atraer personas. Esa no es la tarea. No es con terrorismo que se atrae al ser humano hacia la iglesia de Jesucristo. Es predicando el amor de Dios. Lo que ustedes ahorita recordaban, no seguir a Jesucristo y no obedecerle a Él simplemente porque Él nos manda obedecerle en sus mandamientos, sino que le obedecemos y le respondemos a los mandamientos porque sabemos que Él nos ama tanto que vale la pena estar con Él. Santa Teresa decía una de sus poemas maravilloso, habla diciendo lo siguiente: no me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni tampoco me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Entonces ella manifestaba que la movía a seguir a Cristo, no simplemente que le hubiera prometido el cielo, ni tampoco el pensar de que si no le sigue se va al infierno. Ella más bien decía, me mueve simplemente ver tu amor maravilloso escarnecido en la cruz, derramando sangre por mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, por amor seguir a Cristo Jesús. Entonces la preparación a la que el Señor nos llama hoy, a la vigilancia por no saber el día y la hora, es como amándolo. Ya Jennifer lo dijo, cumpliendo los mandamientos. Un amor que se entrega, que se dona, que sirve, y ese amor se hace práctica en las horas de misericordia. A veces nosotros leemos el decálogo, los 10 mandamientos, simplemente no matar, no robar, no cometer adulterio, no decir mentiras, y eso nos queda simplemente en frases, en ideologías. Pero las obras de misericordia nos muestran cómo se vive el amor realmente. La práctica del amor es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, aconsejarle que se equivoca, corregir al que está equivocado, en orar por los vivos y los muertos. Entonces, las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, nos muestran la práctica real del amor. El amor no es un concepto, no una teoría. El amor es vivir. Por eso démosle gracias a Dios. Vamos a darle gracias por su amor y por su misericordia. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Ayúdanos, Señor, a ser sensatos, que todo lo que hagamos lo hagamos para favorecerte y para sentir el amor que tú tienes por nosotros, que tengamos en cuenta únicamente eso, el amor que tú tienes, y no nos desesperemos o nos pongamos histéricos por una cosa o la otra. Te damos, Señor, por estas doncellas que están conmigo aquí, mi princesa Juliana, su compañerita Jennifer, y por todas las jovencitas.
que sean capaces también de ser dóciles a tu Espíritu Santo, vivir la pureza, la santidad, la gracia, de reconocer tu amor infinito en su vida y hacer siempre tu santa voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios es bueno, todo el tiempo. y todo el tiempo Dios es bueno.